el nuevo proteccionismo y las amenazas de Donald Trump a muchos países deberán forzar una mayor apuesta de Brasil en su opción por los BRICS, hoy presidido por el presidente Lula. Las amenazas de Estados Unidos a los BRICS, en caso de medidas contra el dólar, deberán causar efectos exactamente opuestos a los pretendidos por el nuevo jefe de la Casa Blanca. Una consolidación de los BRICS en razón de una fuerza económica y también de un área más amplia para la operación financiera del Banco de los BRICS, con sus nuevos socios, incluso Cuba. Para Brasil, en particular, el imperialismo proteccionista de Trump forzará una mayor cooperación diversificada en el mundo, profundizando la tendencia que llevó a Estados Unidos a dejar de ser el mayor socio comercial brasileño, lo que lleva también a cambios en la política internacional. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Un gran saludo fraterno a todos ustedes que nos acompañan aquí en este encuentro semanal por Telesur. Hoy queremos traer un tema que es absolutamente y radicalmente actual, porque a partir de esas declaraciones amenazantes hechas por el presidente Donald Trump, estamos viendo una movida en el tablero del ajedrez internacional, porque todo lo que él amenaza hacer tiene efectos secundarios inevitables, una vez que la economía estadounidense tiene una gran ramificación internacional, mucho poder. Quizá no sea la primera, porque ya fue ultrapasada en varios ítems por China. Y tenemos exactamente hoy aquí con nosotros a alguien que recién regresó de China, donde estuvo por 1 año y 7 meses, si no me equivoco, trabajando en la asesoría del Banco de los BRICS, nuevo bando de desarrollo. Por lo tanto, tiene mucho que decir sobre aquella sociedad, sobre aquella economía, sobre el papel internacional de China. Él es autor de ese libro junto a Alberto Gabriele. Elías Yabou, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Latitud Brasil. Bienvenido. Soy yo quien te da las gracias por volver a este programa que mucho tengo en mi corazón. Está pasando muchos desencuentros entre nosotros, pero ahora estoy aquí con ganas de conversar un poco. Vamos, adelante. Gracias, Beto. Esta línea amenazante que está adoptando Trump, cambiando las reglas del juego internacional a través de los aranceles, podría crear una oportunidad para que Brasil recupere una política de reindustrialización, de fortalecimiento más vital del mercado interno, incluso superando fases de dependencia tecnológica que tiene precisamente en relación con Estados Unidos. En otras palabras, una crisis puede ser una oportunidad, como dice el gran refrán chino. ¿Qué me dice usted? Siempre ha sido así. Las crisis de la economía mundial, las convulsiones de la economía mundial, siempre han sido momentos de grandes oportunidades para Brasil. A diferencia de nuestro hermano continental Argentina, que nunca ha aprovechado las crisis internacionales para dar saltos de calidad, Brasil siempre las ha aprovechado. Fue así con la crisis del 29. Fue así con la crisis del petróleo, donde tuvimos aquella famosa marcha forzada de Ernesto Geisel. Y en gran medida fue así con el primer gobierno de Lula en 2008, cuando Brasil resistió la crisis financiera utilizando mecanismos públicos para poder hacer frente a la crisis. Creo que lo mismo está sucediendo ahora, pero en condiciones, desde un punto de vista interno, mucho peores que hace 15 años. Brasil ha sufrido una regresión en todos los aspectos de la política social, pero sigue siendo una oportunidad, no solo para reindustrializarnos o algo así, sino para situarnos en un proyecto nacional capaz de reinventarnos en este mundo loco. Esa es la gran cuestión de nuestra época en Brasil. En otras palabras, estamos por utilizar una figura retórica.
ante la posibilidad de una nueva era Vargas, por ejemplo, y sus efectos industrializadores en la fundación del Estado, incluida la aparición de nuevas herramientas. Algunas de ellas siguen allí, como el Bandes. ¿Se trata de eso? Sí. Pero en mi opinión, ya no existen las condiciones subjetivas que había en aquella época, en los años 30. Es decir, había una intelectualidad nacional que pedía una revolución a la burguesía en Brasil. Habían fuerzas heterogéneas que confluyeron en la revolución de los años 30 para transformar este país y hacerle frente a la crisis monetaria provocada por la caída de las exportaciones de café. Eso falta hoy. Hoy no tenemos esa mayoría política, aunque sea heterogénea, capaz de pensar a Brasil de forma más estratégica. Creo que tenemos que hacer frente a esta realidad. Por eso he estado diciendo, por ejemplo, que la gran cuestión para nosotros, Beto, la gran cuestión es no dejar volver a la extrema derecha de nuevo al poder en Brasil. En otras palabras, estas cuestiones de las que hablamos cada vez que hablamos de un proyecto nacional, de una estrategia nacional, de volver a colocar al país en el mundo, esto no está hoy en el debate público brasileño. Infelizmente, hemos perdido la capacidad de pensar en Brasil en su totalidad. Por ejemplo, el desarrollo, el proyecto nacional, la nación, el capitalismo y el socialismo son categorías de totalidad que nos permiten emitir un discurso totalizador, ¿no? Esto ya no figura en el debate público. Y esta es una realidad que tenemos que afrontar. Y para que tengamos fuerza para enfrentarla, es fundamental que las fuerzas que rodean al presidente Lula y al propio presidente Lula se fortalezcan y sean reelegidas en 2026. Así que esa es la realidad a la que nos enfrentamos hoy. ¿Es el que yo quería? No lo es. Pero esa es la gran cuestión de nuestro tiempo. Volver a derrotar a la extrema derecha en las próximas elecciones. Y está claro que pongamos por ejemplo a Trump. Cuando ponga impuestos a nuestro acero, es la oportunidad que tenemos de recuperar para nosotros la bandera de la nación, ¿no? Porque no está en manos de la extrema derecha, son entreguistas, les gusta Trump, ¿no? Así que creo que también hay esta cuestión semiótica que les hace mal defender a Trump, que es el tipo que pone impuestos al acero brasileño, así que hay una brecha ahí. Creo en la reanudación del discurso donde existe esta realidad de la cuestión nacional, basada en lo que Trump le hizo a Brasil, ¿no? Y en esta línea de razonamiento, cuando Trump crea fricciones con Brasil y con otros países también, pero con Brasil, ¿cuál es la nueva asociación que puede surgir entre Brasil y China? ¿Y qué falta en la política brasileña para aprovechar una asociación más soberana para Brasil? La cuestión no es la asociación con China en sí, es el contenido de esa asociación. Creo que Brasil perdió la oportunidad el año pasado, durante la visita de Xi Jinping, de llevar realmente la relación al siguiente nivel. No en el discurso, no en la ley, sino a otro nivel, al no adherirse a la iniciativa Cinturón y Ruta. Brasil está renunciando a una serie de instrumentos que esta iniciativa puede dar a un país como Brasil. Pero ahora, parece que Lula, por lo que me han dicho, está tratando de liquidar el atraso y está literalmente corriendo detrás de la derrota, porque el gobierno brasileño, hasta cierto punto, solo ha trabajado con un escenario, que era la victoria de Biden, y no se preparó para una victoria de Trump. Esa es mi impresión. No sé si estoy en lo cierto. Eso es lo que ha pasado, parece. Y he hablado con gente que me lo ha dicho, que Brasil está tratando de compensar la pérdida. Ahora bien, una asociación de proximidad con China, Beto, requiere no solo la voluntad política del presidente de la República. Hay una batalla dentro de la sociedad brasileña al respecto, entre otras cosas, porque China sigue siendo un país muy mal visto en la sociedad brasileña. Una batalla dentro del gobierno brasileño. No todo el mundo en primera línea está a favor de un mayor compromiso de Brasil con China. E incluso creo que el futuro de Brasil está directamente relacionado con una integración productiva total con China. Y me atrevo a decirlo, una integración productiva total con China.
Incluso se lo dije ayer al alcalde Eduardo Páez. Allí está nuestro futuro. Y no es porque esté ideológicamente a favor de China. No es porque me guste China. No es nada de eso. Podría ser con India. Podría ser con Rusia. Podría ser incluso con Estados Unidos. Y es que ya no es posible situar esta posibilidad con Estados Unidos o la Unión Europea. Pero los enemigos, los oponentes a este nivel de compromiso, son muy poderosos dentro del gobierno y especialmente dentro del Estado. Y cuando digo dentro del Estado, aquí se critica mucho al Banco Central, y con razón, pero Itamaraty hoy, en gran medida, también es una fuerza que lleva, que se está convirtiendo cada vez más en una corporación feudal, atrasada. Una institución del Estado que desempeñó un papel importante en el proyecto de desarrollo nacional, que estuvo en vigor en Brasil durante 50 años. Itamaraty fue ese espejo durante mucho tiempo y se convirtió en ese tipo de aparato del Estado brasileño a partir de los años 90. ¿Me vas a decir que los gobiernos de Lula 1 y 2 no eran así? Y no lo fueron porque estaban Samuel Pinheiro Guimarães, un Itamaraty do B, y Marco Aurelio García, que desempeñó un papel vital como asesor de Lula en aquella época. Ahora los tiempos son diferentes. Los dos ya no están presentes en la escena política. Así que esto hace que se ponga muy difícil nuestro lado, nuestro campo dentro del gobierno de Lula también. Perfecto. Ahora, disculpen mi pesimismo, pero es la realidad que se nos impone. usted incluso declaró tan pronto como llegó a Brasil, que usted notaba que el presidente Lula se estaba alejando de los BRICS. ¿Cree usted que la hostilidad y la agresividad de Donald Trump podrían llevar a Lula a revisar una serie de posiciones propias sobre los BRICS, incluso con otros países con los que podría establecer alianzas estratégicas? Por ejemplo, no hay necesidad de ningún tipo de conflicto con Venezuela. Absolutamente no creo que sea el presidente Lula, Beto. Es otro asunto. Creo que el presidente Lula es una figura más nacionalista de lo que pensamos. Yo, Elías, tal vez me equivoqué en eso. Él es claramente una figura nacionalista, pero no lo expresa. Su voluntad no se convierte en un asunto de Estado al día siguiente. Así que creo que acaba expresando un grado de correlación de fuerzas dentro del Estado y fuera del Estado, dentro del gobierno y fuera del gobierno, y dentro de la sociedad, que no siempre nos es favorable. Así que creo que ahora esta escalada de Trump, que puede golpear a Brasil, ya va a golpear a Brasil, puede forzar, por la fuerza de las circunstancias, un rápido realineamiento o encuadre del Itamaraty de nuestra política exterior a favor de los BRICS. Creo que esto es posible. No es imposible. Creo que Lula es incluso sensible a esto. Así que mi esperanza es la siguiente. No es que Lula vaya a imponer su visión, sino que las fuerzas de las circunstancias se impondrán ante una realidad que está fijada y que es independiente de mi voluntad, de la tuya, de la de Itamaraty, de la de Celso Amorín o de la de Lula. Es una circunstancia que nos es muy desfavorable y que podría abrir la posibilidad de un salto dialéctico en nuestra posición internacional. Pero este debate todavía está muy mal hecho. Es muy precario en la sociedad brasileña, incluso en la izquierda. ¿No es así? No existe tal debate. Esa es la cuestión. No existe tal debate. Y cuando lo hay, parte de principios muy complicados. Por ejemplo, ¿cuál era el discurso en el momento de la visita de Xi Jinping dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera del Estado, contra un mayor compromiso de Brasil con China, que Brasil perdería su soberanía, que Brasil es demasiado grande y no tiene por qué hacer un acuerdo como la iniciativa Cinturón y la Ruta con un país como China? Brasil es demasiado grande para eso. Que China es muy agresiva comercialmente, y realmente lo es, solo que han conseguido crear un país con una estructura productiva y financiera que les permite ser así. Que el acuerdo con China sería igual que el ALCA, y miren, ha llegado a este nivel de fake news dentro y fuera del gobierno. Pero la semana siguiente a la visita de Xi Jinping, ¿qué ocurre? Brasil firma el acuerdo comercial con la Unión Europea y lo vende a la sociedad como el mayor acuerdo comercial de la historia, como si fuera algo bueno. Lamentable. En otras palabras, el mundo entero está ampliando su organización en bloques de capital.
El bloque de capital chino, el bloque de capital estadounidense, el bloque de capital europeo, todo el mundo se está organizando, todo el mundo se está fortaleciendo en su propia área. Y Brasil se está colocando como un bote salvavidas para Europa, por ejemplo. Así que es muy complicado. Y creo que hay otra cuestión que va más allá de China, que es el retorno de una política consciente de integración latinoamericana, de integración sudamericana ante todo. Hemos perdido la capacidad de influir en el destino de Sudamérica. Perfecto. Así que hay mucha demanda reprimida. Y espero que esta situación actual devuelva estas demandas al lugar que les corresponde en el debate público. Entendido. Hablamos aquí en Latitud Brasil con el profesor Elias Jabbour, catedrático de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, autor de este libro, China, el socialismo del siglo XXI, publicado por Boitempo, en colaboración con Alberto Gabriel. Y ahora, usted está en una función, entonces usted va a hablar de ello, pero en el siguiente bloque. Haremos una pausa aquí en Latitud Brasil. Volvemos enseguida. Latitud Brasil está de vuelta, conversando con el profesor Elias Jabbour, autor de este libro, China, el socialismo del siglo XXI, en colaboración con Alberto Gabriel. Profesor Jabbour volvió de China y aceptó una invitación. Ahora, él es presidente del Instituto Pereira Passos, un instituto municipal aquí en la ciudad de Río de Janeiro, responsable de pensar el futuro, de pensar estratégicamente la ciudad. Pero precisamente sobre el tema del pensamiento estratégico, estamos aquí discutiendo qué tipo de saltos, de mayor audacia, de giro en nuestra política exterior e interior, nos plantea este nuevo marco creado por la agresión obviamente imperialista de Donald Trump. En otras palabras, ¿prevé usted, profesor, un fortalecimiento de la idea estratégica original de los BRICS? No hay salida, ¿verdad? Ni siquiera China tiene salida. Hablando entre nosotros, China tiene varias apuestas en medio de toda esta situación que involucra a Trump. La primera es la búsqueda incesante de la autosuficiencia tecnológica. Esto comenzó cuando los chinos perdieron literalmente su ingenio en 2017. Cuando se lanzó un boicot comercial tecnológico contra China. Esto está obligando al país a reorganizarse completamente a nivel interno para hacer frente a este boicot tecnológico. Así, el salto de calidad les ha permitido incluso crear una inteligencia artificial superior a la estadounidense a partir de una startup. Es una locura, ¿no? Una startup con 100 empleados y una inversión de $100 millones crea una inteligencia artificial superior a la creada por una Big Tech estadounidense. Eso es un caso que debe estudiarse. Así que China tiene esta política de reforzar su mercado interior, su capacidad de innovación tecnológica. Y también el reto de reforzar los mecanismos de cooperación multilateral que favorezcan las relaciones de consumo. Hoy China busca una asociación estratégica, en primer lugar, para resolver sus problemas con sus vecinos inmediatos, como India y Japón. China ha hecho señales para intentar apaciguar a estos tres países, que nunca se han llevado muy bien. Así que China ya está enviando señales diciendo, mira Japón, vamos a aceptar las importaciones de tus productos que habían sido prohibidas. De productos primarios. Y luego está la cuestión fronteriza en el altiplano tibetana. China ya está señalando un acuerdo fronterizo con India. Esto apaciguará a los vecinos y también lanzará una política más amplia y audaz hacia el sur global. Y ahí es donde entran las posibilidades abiertas a Brasil, que aún no sabemos si abrazará o no. Esa es otra historia, pero China tiene una política muy clara sobre lo que quiere. Tenemos un tema que está provocando mucho debate en la propia izquierda.
Y durante el tiempo que pasaste allí en Pekín, 1 año y 7 meses, ya habías publicado este libro. Pero, ¿qué ha de usted comprobado y encontrado y que su visión expresada en este libro podría haber sido no solo reforzada, sino incluso superada para proyectar en el movimiento de izquierdas del que usted es uno de los exponentes un nuevo debate sobre la vía china al socialismo? Creo que en primer lugar, que este libro es ya el fruto. Es una consolidación final de ideas. En este caso, entre Alberto y yo. Incluso ha hablado Alberto, que se han ido creando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en mi caso, 30 años estudiando China, 30 años, de los cuales los últimos 20 he estado visitando China con cierta regularidad, y al menos 2 veces, en 2004 y 2009, recorriendo todo el país. Al mismo tiempo, visité instituciones, empresas, bancos, es decir, hice mucho trabajo de base como mochilero, investigador y reportero para entender esa sociedad con la ayuda de mucha gente y también calibrándome teóricamente para entender ese negocio. Así que creo que ese es un punto. Ya es una aproximación a algo que se demuestra en este libro. En primer lugar, este libro todavía no ha sido superado porque sienta las bases de una teoría del socialismo. Nuestra audacia es prácticamente eso. Y esta teoría del socialismo encontrará una nueva etapa de desarrollo en el próximo libro que saldrá este año, en una colaboración entre el filósofo australiano Roland Boer y yo. Boer es profesor del Instituto de Marxismo de la Universidad de Pekín. ¿Y qué queda de este libro? ¿Y qué se profundiza en el siguiente? En primer lugar, el socialismo es una forma histórica. Una forma histórica que no encaja en la lista a priorística. No encaja en nada de lo que se nos dijo entonces. Por ejemplo, el socialismo es A, B, C. No, no existe tal cosa. Así que intentamos comprender cómo se manifiesta el concepto en un movimiento real. Así que este libro que tienes en tus manos contribuye en gran medida a consolidar la idea de que el socialismo en China se basa evidentemente en un nuevo tipo de poder político. Una estructura de poder basada en el Partido Comunista y el Frente Patriótico, que llegó al poder en el 49. Un poder político que incluye la transición del capitalismo al socialismo. Pero el predominio amplio y total del sector público de la economía sobre el sector no público. ¿Por qué digo no público? Porque para mí no existe realmente un sector privado digno de ese nombre en China. Lo que sí existe es un sector no público. Porque el grado de control que el Partido Comunista tiene sobre la economía china ha desbaratado en gran medida el significado mismo de la existencia de la propiedad privada, tal y como aprendimos en la escuela y como nos enseña en todo el mundo. Y que este socialismo se basa en una enorme base de producción y un enorme sistema financiero. ¿En qué termina reproduciéndose? En la capacidad cada vez mayor de inaugurar formas superiores de planificación económica. Es decir, formas de intervención en la realidad muy rápidamente. Creo que esta es la característica fundamental de una economía como la China, y que este socialismo, en este sentido, en una sociedad, y ahí sí que hay que sentirlo, hay que verlo en caliente, como lo dicen, una sociedad donde la ciencia penetra por todos los poros. No se entra en una discusión en cualquier bar, Beto. Y se hace una afirmación sin respuesta. ¿De dónde sacaste eso? ¿Cuál es la base científica para ello? Así que esta es una sociedad en la que la ciencia está incrustada en sus poros. Así pues, a la vista de una serie de estudios teóricos, estadísticas, balances de empresas, entrevistas, observaciones, para nosotros el socialismo es una forma histórica caracterizada hoy por todas las cuestiones que ya he mencionado, el poder y la economía obvia. Pero lo que realmente lo diferencia del capitalismo es la transformación de la razón y la ciencia en instrumentos de gobierno. Qué bueno, qué bueno. Creo que esa es la forma histórica que ha surgido hoy en China. Es más, tú que eres tan aficionado, y yo también, a esta cuestión de un proyecto de desarrollo nacional, en mi cabeza estoy pensando en esta elaboración. Voy a mejorar esto.
El propio desarrollo económico se está convirtiendo en un atributo del socialismo, porque el capitalismo ya no es capaz de ofrecer esto. Es verdad, es verdad. Porque la historia es muy loca, ¿no? La capacidad de producción de acero y la productividad de China, hoy en día, en relación con lo que puede hacer Estados Unidos, que es mucho menos, ya es una prueba de la superioridad del modelo chino en relación con la anarquía productiva del capitalismo frente a la planificación estatal china. Hay una lógica. Beto, seamos objetivos. Hay muchos giros. Creo que hay una superioridad del socialismo sobre el capitalismo, porque no existe China. Es un país socialista por la mitad. No existe tal cosa. Lo que existe, si decimos que China es un socialismo que todavía se está desarrollando y que ya vendrá algo mejor, no lo es. Porque trabajamos con lo concreto, no con lo que está por venir. Así pues, lo que existe hoy en China es una forma histórica no capitalista, que en mi opinión es el socialismo. Si alguien quiere decir que es capitalismo, cada cual defenderá su hipótesis y tiene todo el derecho a hacerlo, pero para mí es una forma histórica no capitalista. Es una forma histórica orientada hacia el socialismo. Llamemos a las cosas por su nombre, como los chinos lo hacen. Esto es el socialismo con características chinas, así que creo que el socialismo con características chinas está demostrando ser una ingeniería social mucho más avanzada que cualquier capitalismo avanzado del mundo. Muy bien. Bueno, sigo su carrera desde 2004, cuando le entrevisté por primera vez en TV Educativa de Paraná. Y el profesor Muniz Bandeira también estaba allí. Estoy viendo esta carrera tan fructífera y estamos aquí esperando el próximo libro que usted ha mencionado. ¿Ya tiene título? Voy a proponer un título. Roland y yo vamos a proponer un título de libro y veremos si el editor lo acepta o no. Pero China, el socialismo en el poder. Como el Partido Comunista construyó una sociedad de diseño, que es un concepto en el que estamos trabajando, y una gobernanza basada en la ciencia. Ese es su título y subtítulo. Veamos cómo resulta al final, ¿vale? Esperamos con impaciencia esta nueva producción. Y queremos debatirla para aumentar la capacidad de soñar, de entender, de comprender y de concienciar sobre la necesidad de la planificación, de las funciones del Estado y de otras medidas indispensables para sacar a los países de la pobreza. Y Brasil todavía tiene un pie muy grande en la desigualdad, arraigado en la desigualdad, pero puede superarlo, tiene todo para superarlo. Y haremos este trabajo. Muchas gracias por su presencia. Latitud Brasil estará siempre de puertas abiertas a usted, profesor Elías Yabou. Muchas gracias. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Es siempre bueno hablar con usted. A ustedes que nos acompañaron aquí en Latitud Brasil, muchas gracias por su atención, por su presencia. La próxima semana estaremos de vuelta con un tema más que nos ayude a entender al gigante, como le dicen ustedes. El gigante del sur es de Brasil. Un abrazo. Chao, chao.